Bienvenidos al Lab de Vlad. Hoy vamos a explorar algo súper fundamental en el mundo de la electricidad. Algo que realmente impulsa casi todo lo que funciona con ella. El potencial eléctrico. Sí, es uno de esos conceptos que quizás no se ven a simple vista, pero que son la base de tantas cosas. Exactamente. Y para entenderlo mejor, podemos empezar con una analogía que todos conocemos, la gravedad. ¿Recuerdas cuando aprendiste sobre la gravedad? Ah, sí. Las cosas caen de lugares altos a lugares bajos, ¿verdad? Claro, por supuesto. Una pelota en la cima de una colina, por ejemplo, tiene energía potencial gravitatoria. Ajá. Y cuanto más alta está la pelota, más energía potencial tiene, ¿no? Más chance tiene de rodar hacia abajo con fuerza. Totalmente. Pues el potencial eléctrico es un poco similar. Pero en lugar de una altura física, estamos hablando de una especie de altura eléctrica para las cargas. Interesante. Y al igual que esa pelota que rueda cuesta abajo por la gravedad, las partículas cargadas, como los electrones, se mueven de zonas de alto potencial eléctrico a zonas de bajo potencial eléctrico. Entonces, es esa diferencia, esa pendiente eléctrica lo que pone todo en movimiento. Exactamente. Y esa diferencia es lo que llamamos voltaje. Voltaje, sí. Ese ya me suena más familiar. Pero hoy no nos vamos a quedar solo con el voltaje. Vamos a profundizar en lo que realmente significa el potencial eléctrico. A desentrañar sus secretos. Sí, cómo funciona, por qué es tan importante. Me parece perfecto. ¿Por dónde empezamos? Bueno, podríamos comenzar hablando del trabajo y la energía potencial. Vale, suena bien. Porque para mover una partícula cargada dentro de un campo eléctrico hay que hacer un esfuerzo, ¿verdad? Claro, como cuando intentas empujar un carrito de compras cuesta arriba. Exactamente. Y ese esfuerzo, ese empujón que damos es lo que en física llamamos trabajo. Ajá. Y al igual que levantar ese carrito de compras cuesta arriba la energía potencial gravitatoria, Ah. mover una partícula cargada en un campo eléctrico le da energía potencial eléctrica. O sea que la energía potencial eléctrica, al igual que la gravitatoria, depende de la posición. Sí, depende de dónde esté ubicada esa carga dentro del campo eléctrico. Es como si la carga estuviera a cierta altura eléctrica, ¿no? Exacto, a mayor altura, mayor energía potencial. Y si soltamos esa carga, el propio campo eléctrico hace el trabajo, ¿verdad? Así es. El campo eléctrico ejerce una fuerza sobre la carga y la mueve, como la gravedad hace con la pelota en la colina. Y esa energía potencial eléctrica almacenada va disminuyendo Se convierte en energía cinética, la energía de movimiento. a movimiento. Ahí está la clave. La electricidad en acción. Exactamente. Entonces, el cambio en la energía potencial eléctrica es lo que realmente importa. Totalmente. Y ese cambio está directamente relacionado con el trabajo realizado por el campo eléctrico. Es un toma y daca energético. Sí, si tú haces trabajo para mover la carga contra el campo, aumenta su energía potencial. Y si el campo mueve la carga, su energía potencial disminuye. Exacto. Interesante. Entonces, tenemos esta idea de la energía potencial eléctrica. Pero para facilitar las cosas, no inventaron los físicos un concepto más, digamos, refinado. Sí, para describir esta propiedad de una manera más fundamental, se introdujo el concepto de potencial eléctrico, a menudo llamado simplemente potencial, Potencial. y se representa con la letra I. Iba de voltaje. Bueno, no exactamente. Voltaje es otra cosa y ya llegaremos a eso. Pero sí, V de potencial eléctrico. De acuerdo. Y este potencial eléctrico, V, se define como la energía potencial eléctrica por unidad de carga. Por unidad de carga. ¿Qué significa eso? Imagínate que tienes una bolsa llena de manzanas en la cima de una colina. La bolsa entera tiene cierta energía potencial gravitatoria, Sí. pero en lugar de hablar de la energía de toda la bolsa, el potencial gravitatorio te diría cuánta energía potencial tiene una sola manzana a esa altura. Ah, ya entiendo. Es como normalizar la energía potencial a una sola unidad. Exacto. Y eso nos da una medida del ambiente eléctrico en un punto particular, independientemente de cuánta carga hay allí. Tiene mucho sentido. Entonces, el potencial, B, nos dice algo sobre el propio campo eléctrico en esa ubicación. Exactamente. Y lo más interesante es que el potencial es una magnitud escalar. Escalar. ¿Eso qué significa? ¿Recuerdas los vectores, verdad? Esas flechas que tienen magnitud y dirección. Sí, los vectores. Los campos eléctricos son vectores, lo que a veces puede ser un poco complicado para los cálculos. Ya. Pero el potencial, al ser escalar, es simplemente un número, Un número mucho más sencillo. mucho más sencillo. Y este número, este potencial, depende solo de las cargas que crean el campo eléctrico y de la ubicación dentro de ese campo. No importa la carga que traigas a ese punto para medirlo, el potencial será el mismo. Entonces, es como si el campo eléctrico creara un paisaje eléctrico y el potencial nos dice la altura en cada punto de ese paisaje. Exacto. Una analogía perfecta, como un mapa de alturas de una cordillera. Cada punto tiene una elevación específica, una altura de potencial gravitatorio. Que está determinada por la forma de las montañas.
Exacto, no por si hay un excursionista allí o no. El potencial eléctrico es lo mismo, un mapa de alturas para un campo eléctrico. Me gusta esa imagen. Entonces, tenemos el potencial, la altura eléctrica, Ajá. pero lo que realmente pone las cargas en movimiento es la diferencia de potencial entre dos puntos. No, correcto. Esa diferencia es lo que llamamos voltaje y se Ajá. denota como voltaje. Ahora sí. Y es esa diferencia de potencial, ese voltaje, lo que realmente importa. ¿Por qué? Porque no solo el potencial en sí. Porque es esa diferencia la que crea la presión eléctrica que empuja las cargas a moverse. Piensa en un tobogán de agua. Un tobogán. Sí, si la parte superior del tobogán está a la misma altura que la inferior, nadie se desliza, ¿verdad? Claro que no, no hay emoción. Exactamente. Es la diferencia de altura la que te da esa bajada emocionante. La adrenalina del tobogán. De manera similar, es el voltaje, la diferencia de potencial, lo que determina cuánta fuerza recibe una carga al moverse entre dos puntos. O sea, cuánta emoción eléctrica experimenta. Sí, algo así. Y el voltaje, al final, es una medida del trabajo necesario para mover una unidad de carga entre esos dos puntos. Cuanto mayor sea el voltaje, más trabajo se necesita para mover la misma cantidad de carga. Exacto. Y la unidad potencial de voltaje es el voltio, que se abrevia como V. V de voltio, ahora sí. Un voltio se define como un julio de energía por culombio de carga, o sea, 1 OKC. Entonces, un voltio representa la energía que se necesita para mover una cierta cantidad de carga a través de una diferencia de potencial. Exactamente. Ok, ahora me gustaría hablar de un escenario particular. El potencial eléctrico en un campo eléctrico uniforme. Buena idea. Es un caso clásico. Imagínate dos placas metálicas paralelas, una con carga positiva y la otra con carga negativa. Como una especie de sándwich eléctrico. Sí, algo así. Y entre esas placas se crea un campo eléctrico uniforme que apunta de la placa positiva a la negativa. Un campo eléctrico ordenado. Sí, todas las líneas de campo son paralelas y apuntan en la misma dirección. Y en este campo uniforme, el potencial eléctrico cambia a una velocidad constante a medida que te mueves de una placa a la otra. Entonces, la diferencia de potencial entre las placas, el voltaje, depende de la fuerza del campo eléctrico y de la distancia entre las placas. Exactamente, cuanto más fuerte sea el campo o sea la distancia, mayor será el voltaje. Y las líneas de campo eléctrico siempre apuntan en la misma dirección. Siempre apuntan en la dirección de potencial decreciente. O sea, cuesta abajo en nuestro mapa de alturas eléctrico. Exacto. Si las líneas de campo apuntan hacia abajo, el potencial disminuye en esa dirección. Entonces, si tenemos una carga positiva en este campo uniforme, Ajá. naturalmente se moverá en la dirección del campo eléctrico hacia el potencial más bajo, Como una pelota que rueda cuesta abajo. perdiendo energía potencial eléctrica en el camino. Exactamente. ¿Y si la carga fuera negativa? Buena pregunta. Una carga negativa se comportaría de manera opuesta. Sentiría una fuerza en la dirección contraria al campo eléctrico. O sea, sería empujada cuesta arriba. Sí, hacia potencial más alto. Su energía potencial eléctrica aumentaría como si la pelota rodara cuesta arriba por arte de magia. Qué interesante. Para una carga negativa, la energía potencial aumenta cuando se mueve en la dirección del campo eléctrico, hacia un potencial más bajo, y disminuye cuando se mueve contra el campo. Es al revés que con una carga positiva. Exactamente. Ok, ahora me gustaría hablar de las cargas puntuales. Claro. Las cargas puntuales son fundamentales. Cualquier distribución de carga, por compleja que sea, se puede pensar como un conjunto de estas cargas puntuales individuales. Como los átomos de la electricidad. Sí, una buena analogía. Y cada carga puntual crea a su alrededor un potencial eléctrico que se extiende en todas direcciones. Y ese potencial es el mismo en todas partes alrededor de la carga. No, el potencial disminuye a medida que te alejas de la carga puntual. Como la intensidad de la luz de una bombilla. Sí, una buena comparación. Piensa en el mapa de alturas. El punto más alto está justo encima de la carga si es positiva. O el punto más bajo si es negativa. Correcto. Y a medida que te alejas, la altura del potencial va disminuyendo. Y el signo a la carga también influye en el signo del potencial, ¿verdad? Sí, potencial es positivo si la carga fuente que lo crea es positiva y negativo si la carga fuente es negativa. Entonces, una carga positiva crea una colina eléctrica a su alrededor y una carga negativa crea un valle eléctrico. Exacto. Una imagen muy visual. Y si tienes varias cargas puntuales, el potencial total en cualquier punto es simplemente la suma de los potenciales debidos a cada carga individual. O sea, sumamos las alturas de cada colina o valle en ese punto. Exactamente. A eso le llamamos superposición. Suena mucho más fácil que calcular los campos eléctricos de cada carga por separado. Sí, la superposición nos facilita mucho la vida en estos casos. Genial. ¿Y qué pasa con la energía potencial de un sistema de múltiples cargas puntuales? Buena pregunta.
La energía potencial total del sistema depende de las magnitudes de todas las cargas y de las distancias entre cada par de cargas. O sea, la cantidad de carga y la separación entre ellas. Exacto. Y el signo de las cargas también juega un papel importante. ¿En qué sentido? Si las cargas tienen el mismo signo, ambas positivas o ambas negativas, su energía potencial es positiva, ¿Por qué? porque las cargas iguales se repelen, como los polos iguales de un imán. Claro, no quieren estar juntas. Exacto. Tienes que hacer un esfuerzo e invertir energía para acercarlas. Como intentar juntar dos imanes por el mismo polo, se siente esa resistencia. Sí, esa resistencia es la energía potencial almacenada. ¿Y si las cargas tienen signos opuestos? Entonces su energía potencial es negativa. Porque se atraen. Exacto. Las cargas opuestas se atraen, quieren estar cerca, por lo que liberan energía al acercarse. Como cuando dos imanes con polos opuestos se juntan de golpe. Sí, y tendrías que hacer trabajo, gastar energía para separarlos de nuevo. Es decir, tienen menos energía potencial cuando están cerca. Exactamente. Fascinante cómo el signo de las cargas cambia por completo la energía del sistema. Sí, la interacción entre cargas es un juego de atracción y repulsión. Ok, hemos estado hablando mucho de campos eléctricos y potenciales, Ajá. pero ¿cuán estrechamente están relacionados estos dos conceptos? Están íntimamente ligados. En realidad, el campo eléctrico nos dice cómo cambia el potencial con la distancia. ¿En serio? Sí, si el potencial cambia mucho en una distancia corta, significa que el campo eléctrico es fuerte en esa región. Como una pendiente empinada en nuestro mapa de alturas. Exactamente. Una pendiente pronunciada significa un cambio rápido en el potencial, lo que indica un campo eléctrico fuerte. Y una pendiente suave, un cambio gradual en el potencial significa un campo eléctrico más débil. Correcto. Matemáticamente, el campo eléctrico es el negativo del gradiente del potencial. Gradiente. Suena complicado. No te preocupes por la matemática. Lo importante es la idea general. El campo eléctrico apunta en la dirección en la que el potencial disminuye más rápidamente. Lo que tiene sentido, porque las cargas positivas se mueven hacia potenciales más bajos. Exacto. Ahora, hablemos un poco de las superficies equipotenciales. Claro, las superficies equipotenciales son superficies donde el potencial eléctrico es el mismo en todos los puntos. Como líneas de contorno en un mapa que conectan puntos con la misma altura. Una analogía perfecta. Si mueves una carga a lo largo de una superficie equipotencial, no cambia su energía potencial. Porque no la estás moviendo ni cuesta arriba ni cuesta abajo. Exacto. Y otra propiedad clave es que las líneas de campo eléctrico son siempre perpendiculares a las superficies equipotenciales. Perpendiculares. Sí, forman ángulos rectos. Piensa en el mapa topográfico. Las líneas de contorno, que representan alturas constantes, son perpendiculares a la dirección de mayor pendiente. La dirección en la que la altura cambia más rápidamente. Exacto. De la misma manera, las líneas de campo eléctrico, que representan la fuerza eléctrica, son perpendiculares a las superficies de potencial constante. Entonces, las líneas de campo atraviesan las superficies equipotenciales en ángulo recto. Precisamente. ¿Y hay ejemplos reales de superficies equipotenciales? Sí, la superficie de un conductor en equilibrio electrostático es una superficie equipotencial. Equilibrio electrostático. Significa que las cargas en el conductor ya no se mueven. Ah, ok. Y no solo las superficies, sino que el potencial es constante en todo el conductor. Es como una meseta eléctrica. Sí, una buena imagen. Entonces, entender el potencial eléctrico y el voltaje no es solo teoría. Para nada. Son conceptos cruciales para muchísimas tecnologías. Por ejemplo, Piénsala en los haces de electrones utilizados en la radioterapia contra el cáncer. ¿en serio? Sí, se usan potenciales eléctricos muy precisos para acelerar electrones a altas velocidades. Para atacar los tumores con esa energía. Exactamente. Y los aceleradores de partículas, que se usan para investigar la estructura fundamental de la materia, también dependen del potencial eléctrico. ¿Y qué hay de la electrónica cotidiana? Bueno, el funcionamiento de todos los circuitos eléctricos y dispositivos electrónicos se basa en los principios del potencial eléctrico y el voltaje. Desde nuestros teléfonos hasta los refrigeradores. Exactamente. Sin estos conceptos, no tendríamos la tecnología moderna que disfrutamos hoy en día. Es increíble. Y no solo eso, la propulsión iónica en las naves espaciales, los precipitadores electrostáticos para limpiar el aire, las impresoras láser. Todo depende del potencial eléctrico. Sí, es un concepto fundamental que subyace a una variedad asombrosa de tecnologías. Impresionante. Entonces, para resumir, el potencial eléctrico es como una altura eléctrica que nos dice cuánta energía almacenan las partículas cargadas y cómo se moverán en los campos eléctricos. Y el voltaje es la diferencia de altura que impulsa ese movimiento.
Usando analogías como la gravedad, los toboganes de agua, los mapas de alturas y los imanes, podemos visualizar mejor estos conceptos abstractos. Las analogías son herramientas muy útiles para comprender la física. Totalmente de acuerdo. Y ahora, una pregunta que me surge. Si todo está hecho de partículas cargadas, ¿cómo explica el potencial eléctrico la estabilidad de la materia? Esa es una pregunta excelente. La respuesta está en los enlaces atómicos y moleculares que se rigen por la interacción de estos potenciales eléctricos a nivel microscópico. Un tema fascinante para otra ocasión. Sin duda. Bueno, esto nos lleva al final de nuestra inmersión en el mundo del potencial eléctrico. Ha sido un placer explorar este tema contigo. Igualmente, gracias por acompañarnos en el App de Vlad. No olviden suscribirse al canal y darle like al video si les ha gustado este episodio. Hasta la próxima.